Algunos nacen con suerte, otros con un propósito. Y Ronaldinho, desde que abrió los ojos, tuvo una pelota pegada al corazón. Jugaba descalzo en las calles de Porto Alegre. Pobreza, polvo, piedras. Pero sus pies bailaban como si ya supieran el final. No tenía zapatos, no tenía cancha, pero tenía magia. Mientras otros corrían detrás del balón, él jugaba con alegría, como si el mundo fuera suyo. Y eso es lo que vas a descubrir en esta historia. Como un niño con una sonrisa eterna, se convirtió en uno de los más grandes genios que tocó una pelota. Quédate hasta el final, porque la historia de Ronaldinho no es solo fútbol. Es una lección de vida, lucha, libertad y de lo que pasa cuando jugás con el alma. No tenía canchas, solo tierra, piedras, baldíos. No tenía botines, solo pies descalzos y una sonrisa que nunca se borraba. Ronaldinho nació en un barrio pobre de Porto Alegre, donde la violencia era rutina y la esperanza escasa. Pero su mundo era distinto. Una pelota de trapo podía hacerlo volar. Jugaba en la calle, entre autos, perros y gritos. Y aún así, parecía que el fútbol lo elegía a él. No había cámaras, no había entrenadores. Solo un niño, haciendo magia sin saber que era magia. Su padre, exfutbolista, lo miraba en silencio y decía: «Ese chico tiene algo que no se entrena». Ronaldinho no soñaba con fama. Soñaba con seguir jugando, con seguir siendo feliz. Y sin saberlo, ya estaba cambiando su destino. Tenía 7 años y ya era una pesadilla para chicos de 15. Ronaldinho era tan pequeño que los entrenadores dudaban en ponerlo, pero bastaban 5 minutos para dejar a todos en silencio. Dribleaba como si leyera el alma del rival. Regateaba sin mirar la pelota. Y se reía mientras lo hacía. En una final local, marcó 23 goles. Sí, 23. El equipo rival se fue llorando. El árbitro no sabía si aplaudir o pedir perdón. Fue ahí donde Grêmio, uno de los clubes más grandes de Brasil, puso los ojos sobre él. Pero también fue cuando Ronaldinho comenzó a sentir otra cosa: la envidia. Rivales que lo golpeaban, compañeros que lo aislaban, adultos que no soportaban verlo brillar tan joven. Pero él seguía jugando con alegría, como si el mundo no pudiera tocarlo. La alegría seguía en sus pies, pero el mundo empezaba a cobrarle ser diferente. A los 13 años, Grêmio lo llamó a entrenar con los juveniles. Chicos más grandes, más fuertes, más duros. Ya no era juego, era una selva. Empujones, codazos, burlas y un técnico que le gritaba: «Deja de reírte cuando jugás, esto es fútbol serio». Pero Ronaldinho no sabía jugar de otra manera. Su sonrisa era su escudo. Una tarde, tras un entrenamiento cruel, se quedó solo en la cancha, llorando en silencio, descalzo, mirando la pelota como si ya no fuera su amiga. Pero entonces recordó algo que su padre le decía: «Nunca dejes que el mundo te cambie. Cambia vos el mundo, con tu forma de jugar». Y al día siguiente, volvió a sonreír y volvió a humillar a todos. A los 8 años, Ronaldinho lo tenía todo, menos tiempo con su héroe. Su padre, João, era su ejemplo, exjugador. El primero en decirle: «Jugá con el corazón, no con los ojos». Pero una noche, todo cambió. João se metió a la piscina del club donde trabajaba como vigilante y no volvió a salir. Murió ahogado. Silencio, luto, vacío. Ronaldinho quedó paralizado. No entendía. Solo abrazaba la pelota, como si en ella viviera aún la voz de su papá. Desde ese día, algo cambió en su juego. Ya no era solo alegría, era homenaje, era promesa. Cada pase, cada caño, cada sonrisa. Era su forma de decir: «Papá, te sigo escuchando». Y así, con lágrimas en los botines, Ronaldinho empezó a construir una leyenda para honrar al hombre que lo inspiró. Después de la tragedia, Ronaldinho no se apagó. Se encendió con más fuerza. Su juego explotó. Sus regates eran imposibles.
Su alegría era contagiosa e imparable. En los torneos juveniles de Gremio ya no solo ganaban, humillaban. Y todos sabían por qué. Ese flaquito con los dientes grandes. Es una pesadilla. Los diarios locales empezaron a nombrarlo. Los cazatalentos llegaban desde Río y Sao Paulo, solo para verlo reír mientras destruía defensas. Una tarde, en un torneo regional, dejó a 6 jugadores en el suelo y definió con una picadita burlona. El estadio estalló. Ahí, alguien dijo en voz baja: «Este no juega al fútbol, este juega con el alma de la gente». Y tenía razón. Ronaldinho ya no era promesa, era espectáculo. Y Brasil empezaba a rendirse ante él. A los 17 años, el niño de la sonrisa eterna se volvió profesional. Gremio le dio la camiseta. El estadio estaba lleno, y todos esperaban verlo fallar. Demasiado flaco, muy chico. Solo sirve para videos callejeros. Pero apenas tocó la pelota, todo cambió. Ronaldinho bailaba en medio de adultos. Caños, tacos, sombreros y una calma que parecía insolencia. En su primer clásico contra Internacional, marcó un gol que dejó a todos de rodillas. Un gol que aún se recuerda. Un gol de otro planeta. Esa noche, los periodistas no sabían cómo describirlo. Uno escribió: «Ronaldinho no juega, él sonríe con los pies». Desde ese día, Brasil supo que algo diferente había nacido. Y el mundo ya estaba empezando a mirar. Después de cada partido, un nuevo rumor. Lo quiere el PSG. Lo buscan desde Italia. Hay llamadas desde España. Ronaldinho empezaba a ser más que una promesa brasileña. Era un fenómeno. Y Europa quería quedarse con él. Los dirigentes de Gremio presionaban. Los empresarios rondaban como aves de rapiña. La familia, ilusionada pero cautelosa. Él solo quería jugar. Pero el mundo ya no lo dejaría en paz. Un día, mientras entrenaba, le dijeron: «Mañana viajas a París. Vas al PSG sin entender francés, sin saber qué lo esperaba, sin garantías de jugar, pero con la sonrisa intacta». Brasil lo despedía con amor, pero también con miedo, porque muchos genios se pierden en Europa. Y Ronaldinho estaba a punto de descubrir que la fama no siempre brilla. A veces, quema. París no lo recibió con samba, frío, idioma desconocido, y un técnico que no lo entendía. Muy talentoso, pero muy alegre. Eso decían. Lo mandaron al banco, partido tras partido. Y cuando entraba, eran minutos sueltos, a veces sin tocar la pelota. Ronaldinho no se quejaba, pero en el vestuario, su sonrisa empezaba a apagarse. Los diarios franceses lo criticaban, lo llamaban indisciplinado, inmaduro, un showman sin cabeza. Y él callaba, pero entrenaba más, driblaba solo, en silencio, después de cada práctica. Hasta que una noche, frente al Olympique de Marsella, entró desde el banco y arrasó con todos. 3 regates imposibles, un gol de otro planeta y una frase en portugués apenas audible. El que juega con alegría nunca se olvida de cómo se gana. Después de meses en la sombra, Ronaldinho empezó a encender París. Cada vez que jugaba, dejaba magia, goles imposibles, asistencias que rompían el guión y una sonrisa que volvía a brillar. La gente lo amaba, los niños lo imitaban, pero el club no crecía con él. París era pequeño para un gigante que despertaba. Desde España empezaron a espiarlo. Barcelona, herido, buscaba un salvador, alguien capaz de devolverle el alma. Y una noche llegó la llamada: «Queremos que seas el nuevo 10 del Barça». No lo dudó. Sabía que no era solo una camiseta. Era una misión: cambiar la historia, devolver la alegría a un club dormido. Cuando firmó el contrato, miró al cielo y pensó en su padre. Ahora sí, el mundo va a ver de lo que soy capaz. Y así, Ronaldinho empezó a prepararse para conquistar el planeta. Cuando Ronaldinho llegó a Barcelona, el club estaba en ruinas, derrotas, fracaso.
hinchas resignados. Parecía que el Camp Nou había olvidado cómo celebrar. Pero bastaron 90 minutos para que todo cambiara. En su primer partido, anotó un gol desde 30 metros, violento, imparable, y festejó con los brazos abiertos, como un niño. El estadio explotó. No fue solo el gol, fue la forma, la magia, la alegría que volvía a correr por el césped. Los periodistas escribieron: llegó con una sonrisa y nos devolvió el alma. Los compañeros lo miraban con asombro, y el público, por fin, volvía a creer. Ronaldinho no era solo un fichaje, era una revolución con botines. Y desde ese día, cada vez que tocaba la pelota, Barcelona recordaba por qué el fútbol puede ser arte. Ronaldinho no solo ganaba partidos, devolvía ilusión. Cada toque suyo era un poema, cada pase un truco de magia, cada gol una obra de arte. Barcelona no solo ganaba, volvía a enamorar. Niños de todo el mundo querían imitarlo. Sonrisa ancha, caderas sueltas y una alegría imposible de fingir. Los rivales lo odiaban y lo aplaudían. Los estadios contrarios se levantaban para verlo, porque incluso en la derrota, Ronaldinho ofrecía un show. Maradona lo llamó heredero. Pelé dijo: tiene lo que nadie puede enseñar. Y el Balón de Oro ya no era una meta, era una consecuencia. Los contratos llovían, la fama crecía, pero él seguía igual, descalzo en el alma, sonriendo como en la calle, jugando como si aún no lo supiera. Pero ya era el mejor del mundo. Ronaldinho no jugaba en el Camp Nou, reinaba. Cada noche era un espectáculo, una asistencia sin mirar, un gol de chilena, un pase que nadie entendía, hasta que era gol. Los defensores sufrían, los hinchas lloraban de emoción, y los niños creían que el fútbol era un superpoder. Ganó la liga, ganó el Balón de Oro. Y lo más increíble, lo aplaudieron en el Santiago Bernabéu. Nadie lo había logrado. Pero Ronaldinho, con su fútbol alegre, rompía muros invisibles. Los rivales dejaban de odiarlo, empezaban a admirarlo. Él transformaba el fútbol, lo volvía arte, lo volvía humano, y lo hacía con una sonrisa. Barcelona volvía a creer, el mundo volvía a soñar, y Ronaldinho se convertía en leyenda mientras aún estaba vivo. En un rincón del vestuario del Barça, un chico callado observaba cada paso de Ronaldinho. Se llamaba Lionel Messi. Apenas hablaba, pero lo miraba como quien contempla al sol. Ronaldinho lo tomó bajo su ala, le dio su primera asistencia, le cedió el primer gol, y cuando Messi marcó por primera vez, él lo abrazó como a un hermano menor. «Vos vas a ser mejor que yo», le dijo, y nadie lo creyó, excepto él. Entre bromas, entrenamientos y partidos, nació algo más que una amistad, una transferencia de magia. Mientras el mundo celebraba a Ronaldinho, él sembraba el futuro, y sin saberlo, empezaba a escribir el final de su reinado. Porque en todo imperio, algún día, el heredero se levanta. La fama, al principio, es dulce. Después, se vuelve adictiva. Ronaldinho empezó a llegar tarde. A veces faltaba. A veces aparecía sin entrenar. Y aún así brillaba. Los técnicos lo protegían. Los compañeros lo respetaban. Pero algo se quebraba. Las noches de fiesta se hicieron rutina. Las cámaras lo seguían más por lo que hacía fuera del campo que dentro de él. Las piernas ya no respondían igual. La sonrisa seguía, pero algo se apagaba por dentro. Barcelona, en silencio, empezaba a preocuparse. Y aunque aún era el mejor, ya no era el mismo. La disciplina, la constancia, la humildad, comenzaban a escaparse entre aplausos. Y el niño descalzo de Porto Alegre empezaba a perderse dentro del hombre que todos querían mirar. Pero pocos sabían escuchar. Los hinchas lo seguían amando, pero la directiva ya no confiaba. Los entrenadores intentaron recuperarlo, pero Ronaldinho parecía estar en otro mundo, uno hecho de recuerdos, fiestas y nostalgias. Entonces, un día,
Le dijeron: «Gracias por todo, pero es hora de partir». Su última temporada fue triste. Pocas sonrisas, pocos minutos y muchas dudas. Se fue sin escándalo, sin gritos, solo con un abrazo a Messi y una última caminata por el Camp Nou, mirando las tribunas vacías. La leyenda salía por la puerta de atrás, pero su legado quedaba grabado en cada rincón. Ronaldinho no lloró, pero adentro algo se rompió. Porque cuando el fútbol deja de ser juego y se vuelve rutina, hasta el más feliz pierde el brillo. Después del adiós en Barcelona, Ronaldinho necesitaba volver a sentirse en casa, y Brasil lo llamó. El Flamengo le abrió las puertas, la gente lo recibió como a un rey, y él devolvió el amor. Goles mágicos, jugadas imposibles y momentos de locura pura. Pero el tiempo había pasado. El cuerpo ya no era el mismo, y la disciplina seguía ausente. Se volvió leyenda local, pero el brillo internacional se había apagado. Aún así, cada estadio que pisaba se llenaba de niños que querían verlo sonreír. Porque Ronaldinho ya no jugaba por gloria, jugaba por amor. Volvió a ser ese chico descalzo, con menos fuerza, pero con el mismo corazón. Y aunque ya no levantaba trofeos, seguía levantando almas. Porque algunos nacen para ganar, y otros para inspirar. En el Atlético Mineiro, muchos pensaban que Ronaldinho solo vendría a retirarse. Pero no. Llegó y lo hizo campeón de América. Con 33 años, puso pases imposibles, anotó goles decisivos y devolvió el alma a un club que nunca había ganado nada. La Libertadores fue su redención, su último baile, su última gran sonrisa global. Aquel chico que jugaba descalzo en Porto Alegre volvía a tocar el cielo. Y esta vez, desde su tierra, no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya era historia. Pero eligió escribir un capítulo más, como solo él sabía hacerlo, con arte, corazón y magia. Porque algunos cierran ciclos, y otros los hacen inolvidables. Ronaldinho lo volvió a hacer, y lo hizo sonriendo. Tras ganar la Libertadores, el fuego comenzó a apagarse. Pasó por México, India, ligas menores. Ya no era por trofeos, era por amor al juego. A veces jugaba, a veces no, pero cada vez que pisaba una cancha, la gente se levantaba, porque sabían que tal vez sería la última vez. El físico ya no respondía, pero su toque seguía siendo poesía. Un pase, un regate, una sonrisa, y el recuerdo volvía. En 2018, anunció su retiro. No hubo conferencia de prensa, no hubo lágrimas públicas, solo una frase corta, como quien termina una canción: «Gracias, fútbol». Y el mundo entendió que un artista había guardado sus pinceles, pero lo que pintó jamás se borrará. Ronaldinho ganó todo: Balón de Oro, Champions, Libertadores, Mundial. Pero su legado no es solo eso. Él enseñó que se puede jugar y disfrutar, que se puede ganar sin odiar, que el talento puede ir de la mano con la humildad. Jugaba como si el mundo fuera su patio, y esa libertad la convirtió en inspiración global. No cambió el fútbol con fuerza, lo cambió con alegría. Millones de jóvenes repitieron sus regates, pero también su actitud. La sonrisa, la ligereza, el respeto. Ronaldinho fue una revolución sin gritar, un genio sin ego. Y por eso, aunque pasó el tiempo, el fútbol aún lo extraña. Porque los que tocan el alma de la gente no se van nunca. Ronaldinho no fue perfecto, tuvo errores, cayó, se perdió, pero siempre volvió, porque su esencia era clara. Nunca dejó de ser ese niño que jugaba descalzo. Nos enseñó que el talento no es suficiente, que sin alegría el éxito es vacío, y que la verdadera grandeza es jugar por amor. Hoy, su historia inspira a generaciones, desde las favelas hasta los estadios más grandes del mundo. Su risa aún rebota en cada pelota. Si alguna vez sentiste que no eras como los demás, mira a Ronaldinho. Él nunca encajó, y sin encajar,
creó su propio lugar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, porque cada semana vas a encontrar historias que te devuelven el fuego. Y no te pierdas el próximo episodio, la vida de Ronaldo Nazario, el hombre que venció al dolor y volvió a ser el mejor del mundo.